Gracias. Bien, muy buenas noches. Entonces, disculpen, como les digo, el atraso, ojalá que nos miremos bien porque estábamos tratando de primero darle la prioridad de aceptar a quienes están en las clases, ya después vamos a ver si está bien el enfoque o no. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a tener derechos. Es muy importante que sepamos esto. ¿Se acuerdan que en la última clase estábamos hablando de que hay personas que no valoran los derechos humanos como tal, sino que disminuyen realmente o menosprecian lo que pueden hacer los derechos humanos por la población? Nosotros como estudiantes del derecho sabemos muy bien de que los derechos humanos son los que protegen los derechos más elementales del individuo, de la persona. Y como les digo, muchos textos van a ver ustedes de que se menciona a definiciones en donde hablan del hombre, pero en esos textos se enfoca más que todo al ser humano. Entonces nosotros ya en la evolución que tenemos que hablar del ser humano y de la persona. Muchas veces en los textos vamos a encontrar de que se refiere a hombre, pero tenemos que saber muy bien de que se está refiriendo realmente a la persona humana. Entonces, es importante de que sepamos nosotros de dónde surgen los derechos a tener derecho. Y les pido a ustedes que mentalmente se respondan eso. Y les voy a dar 10 segundos para que ustedes en su mente se respondan de dónde surge el derecho a tener derecho. Bien, imagino que ya mentalmente ustedes dijeron de dónde surge el derecho a tener derechos según la percepción de ustedes. Normalmente en la clase les pregunto, miren, ¿de dónde? Pues ahorita les digo, abran el micrófono, se pierde la secuencia de la cátedra y no podemos explicar realmente. Entonces, a la respuesta ustedes a la respuesta que yo les voy a dar, ustedes van a comparar qué fue lo que ustedes asintieron o pensaron respecto a la pregunta que les estaba formulando. Entonces, el derecho a tener derecho, fíjense que surge de nosotros mismos, de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes, ahí sí que por nombre, surge ese derecho a tener derecho, porque las personas, nosotros, le damos las potestades a quienes ostentan un poder en el Estado para que puedan, de alguna manera, proteger nuestros derechos, ¿sí? Entonces, y les voy a explicar cómo. Este derecho a tener derecho, y se los voy a decir, la definición es la siguiente. Después les voy a explicar para ya explicarles cada uno de los elementos y que entendamos. Entonces, la definición es la siguiente. El derecho a tener derecho surge de nosotros mismos, de la potestad que nosotros le damos al Estado de administrar nuestros derechos. Hasta ahí podemos dejar la definición que le estoy dando. Ahora viene la explicación. ¿Y por qué surge de nosotros mismos y por qué la potestad que le damos al Estado de administrar nuestros derechos? Porque nosotros, en primer lugar, tributamos. Nosotros venimos y pagamos impuestos. Entonces, esto alimenta las arcas estatales. Bueno, sabemos muy bien de que muchas veces nuestros gobernantes optan por sacar préstamos. Sin embargo, a quien le toca pagar los préstamos es a la población. Entonces, la población tiene derecho a exigir sus derechos. Entonces, y a quienes ostentan los poderes públicos, para muchos autores es únicamente quienes ostentan los poderes, pero también están las instituciones extrapoder que aparecen en la Constitución, porque como les digo, los tres poderes del Estado que aparecen en la Constitución son el legislativo, ejecutivo y judicial, que nos los han enseñado desde primaria, pero también aparecen algunas entidades o instituciones novedosas, como es la Procuraduría de Derechos Humanos, aparece también la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, entre otros, el INE, entre otros que ustedes van a encontrar ahí. En el caso de lo que les dije, de la Procuraduría de Derechos Humanos, en la Constitución aparece como Procurador de Derechos Humanos porque surge como un ente unipersonal. Entonces es importante que nosotros sepamos de que el derecho a tener derecho surge de nosotros mismos porque le damos la potestad a estos entes que les acabo yo de mencionar a ustedes de administrar nuestros derechos. ¿Y cómo?
tanto con lo que ya les dije yo, tributando, pero también respetando los derechos de los demás. Porque si yo respeto los derechos de los demás, lo menos que quiero es que también los demás me respeten los derechos. Pero si en dado caso hay una persona que no respeta mis derechos y de alguna manera comete un acto antijurídico en contra de mi persona o en contra de los míos, yo voy a querer de que la coyuntura estatal, el aparato estatal, funcione en favor de mi persona para poder apoyarme a hacer justicia. ¿Sí? Eso en el ámbito de justicia. También nosotros queremos de que por lo menos ahorita que estamos pasando por esto y desde antes de pasar por este virus, siempre tal vez estábamos con la situación de decir, bueno, el Estado debería de cumplir con darnos acceso a cultura, acceso a deportes. Muchos de ustedes trabajan duro, arduamente y tienen que alquilar casa, entonces el Estado debería de darle la oportunidad de adquirir un bien inmueble para que tengan una certeza, una seguridad de dónde vivir con sus hijos y que ustedes sepan que es suyo, que es propio. El derecho al trabajo, ustedes son trabajadores y también quisieran tener el acceso a un trabajo digno y acorde al nivel que ustedes tienen. El acceso a la educación, vean ustedes, por lo menos este privilegio que ustedes tienen y que yo tuve también de estar en la Universidad de San Carlos de Guatemala, no la tienen todos. Entonces diríamos, nosotros deberían de alguna manera ampliar un poquito más la cobertura en educación estatal para que puedan ingresar más personas. Sin embargo, ¿cómo se puede ampliar si ustedes mismos saben de que no se cumple muchas veces ni siquiera con el presupuesto que se le tiene que dar a la Universidad de San Carlos y los espacios, ¿verdad? O sea, cuando tenemos que estar en las clases no son lo suficientes. Entonces, a eso me refiero yo al derecho a tener derecho. O sea, yo aporto, yo doy, pero en cambio de eso yo requiero del Estado porque tengo el derecho y el Estado la obligación de darme o hacer valer mis derechos. Entonces, lo que yo estoy pidiendo no son privilegios, son derechos a los que yo tengo. Algunos que ya son adquiridos y otros que van a tener que ser luchados porque son derechos nuevos. Entonces, les repito, el derecho a tener derecho nace de nosotros mismos porque nosotros le damos la potestad al Estado de administrar nuestro. Entonces, el Estado entonces tiene que cumplir con nosotros aplicando las leyes adecuadamente. La cobertura de las instituciones estatales nos tiene que proteger y dar a nosotros la accesibilidad a los recursos y a la vez darnos la accesibilidad a poder tener de alguna manera algunos beneficios. Entonces, y de los que les mencioné ahorita algunos. Entonces, espero que haya quedado claro y tal vez ustedes tienen algún tipo tenían tal vez otra respuesta o algunos coincidieron o tenían más o menos la idea. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde nace el derecho a tener derecho? La respuesta es fácil, de nosotros mismos. Así es fácil. Ahora, si yo les pido que me definan por qué nace de nosotros mismos, entonces ustedes dicen porque nosotros le damos la potestad al Estado de administrar nuestros derechos, ¿verdad? Respetando los derechos de los demás. Y ahí sí que nosotros también tenemos de alguna manera la potestad de poder elegir a quienes nos van a representar. Entonces, somos nosotros los que elegimos a quienes nos gobiernan. Entonces, ellos vienen y se vuelven un trabajador, un funcionario público, que por supuesto nosotros tenemos que tratar con respeto, pero ellos también nos tienen que tratar con respeto a nosotros y teniendo claro de que quien está en una función pública no es que sea más que nosotros, sino que tiene la obligación total de cubrir para lo que está designado. Entonces, por lo menos, un ministro de Educación tiene que cubrir la educación en general, ¿verdad? Ustedes, por lo menos hasta el nivel diversificado, ¿verdad? Porque la única entidad estatal de nivel universitario que tiene la potestad estatal
de poder brindar una educación pública en la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Pero por lo menos el Ministerio de Educación tiene la potestad de poder administrar la educación y de crear los vínculos adecuados para poderlo hacer en favor de la población. Entonces, es importante que veamos nosotros eso. La aplicación de las leyes, ¿verdad? Ustedes queremos nosotros que las leyes sean de justa aplicación para todos. Lastimosamente, si las leyes no son aplicadas igual para los que no tienen recursos que para los que sí tienen muchos recursos, vemos nosotros que entonces ya no veríamos nosotros la justicia así con la cobertura de vamos a aprovechar recursos, ¿verdad? Ustedes saben que cuando le ponen una cobertura en los ojos a la justicia es porque no tiene que estar viendo estrato social o no tiene que estar viendo este es blanco, este es morenito, este es alto, este es bajito, este es de tal persona, o sea, no, eso no. Y a todos se les tiene que juzgar por igual y con la balanza, ¿verdad? Ustedes, que para todos tiene que ser por igual. Y con el conocimiento que se tiene que dar por medio de la Biblia jurídica y a la vez la espada para aplicarla sin ninguna piedad para quien incumpla las normas o las leyes jurídicas que existen. Ustedes saben muy bien de que si hay alguna situación regulada en las leyes se tiene que respetar. Ahora todo lo que no esté prohibido, lo dice la Constitución, está permitido, ¿verdad? Pero si hay algo que ya es antijurídico, se tiene que hacer valer por medio de la justicia. Entonces, hablando de justicia, nosotros requeriríamos que como damos el derecho a tener derecho, tenemos el derecho a tener derecho porque quienes ostentan esa potestad de administrar justicia, que lo hagan de una forma adecuada. Entonces, en este caso, yo me disculpo de que no puedo lograr ver todos los comentarios y todo, ¿verdad? Pero si están un poquito ahí, ya no voy a poder terminar de dar la clase, ¿verdad? Y no quiero que ustedes se vuelva una cátedra de puro chat y después me salgo de lo que realmente es, ¿verdad? Entonces, por eso es que no he leído mucho los chats y que no logro ver hasta dónde está la computadora, que la tengo un poquito lejos. Entonces, pero ahorita entra algo muy importante, porque el derecho a tener derechos sí no está en el libro, pero lo que sí viene ahorita y que sí está en el libro y que ustedes lo pudieron haber visto ya de quienes lo tienen, es quién es el sujeto activo de los derechos humanos. ¿Se acuerdan ustedes de que nos enseñan mucho lo del sujeto activo, el sujeto pasivo? Eso ustedes lo han visto ya un poquito en las clases de penal. Entonces, ¿quién es el sujeto activo? Entonces, el sujeto activo a ustedes les han enseñado que es aquel que tiene el derecho a exigir, la cobertura de una protección. Entonces, el sujeto activo en el ámbito de los derechos humanos somos las personas humanas, los seres humanos. Entonces, ese es el derecho, el sujeto activo, ¿verdad? El sujeto activo entonces somos las personas, cada uno de ustedes, su servidor, sus honorables familias, sus amigos, todas las personas que ustedes conocen, ellos son sujetos activos de los derechos humanos. Y el sujeto pasivo que está obligado a cumplir los derechos humanos y a hacer cumplir los derechos humanos es el Estado, desde el punto de vista restringido. Porque vean, cuando hablamos nosotros de la definición de Estado en forma amplia, algunos de ustedes me van a decir, pero en Estado en forma amplia también los seres humanos lo somos, los habitantes. Y es cierto, bueno, también nosotros tenemos que cumplir y hacer cumplir los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Pero quienes ostentan el poder, a quienes nosotros les hemos dado esas potestades, son quienes tienen que hacer valer nuestros derechos y nosotros tenemos que luchar y pelear por esos derechos. Entonces, les digo, el sujeto activo de los derechos humanos somos las personas humanas. Ya les expliqué en la clase anterior de que si les digo las personas humanas no es que esté redundando algo así, porque hay personas jurídicas. La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene personalidad jurídica. Entonces estamos hablando del ser humano. Y el sujeto pasivo que tiene que hacer valer y todo, de alguna manera, son las entidades estatales y el Estado en general. Entonces, que es el encargado de hacer cumplir
y de alguna manera que se convierte en un violador de los derechos humanos si no nos da la cobertura estatal que nosotros tenemos derecho. Y fíjense ustedes de que, aunque esto va a ser tema de otra clase, entra aquí algo muy importante, porque vamos a ver en su momento lo que es la violencia estructural, pero es importante que se las mencione ahorita, aunque sea de forma general, porque la violencia estructural se puede dar desde el punto de vista directo o indirecto. Cuando hablamos nosotros desde el punto de vista de la violencia estructural, desde el punto de vista directo, vamos a hablar nosotros de que es cuando el aparato estatal, los entes del Estado, mandan a ejecutar algo en contra de una persona. Si hablamos del conflicto armado interno, a las personas que fueron desaparecidas, que fueron muertas y todo eso, si fue por medio del ejército, si fue por medio de la Policía Nacional Civil, si fue por medio de la entonces Guardia de Hacienda, si fue por medio de los que entonces se llamaban patrullas de autodefensa civiles y ahora son ex patrullas de autodefensa civiles, si fueron por medio de todos los de la G2 y que fueron ejecutados, esa es violencia estructural directa, ¿verdad? Porque sale directamente del Estado a ejecutar algo en contra de las personas. Ahora, la violencia estructural indirecta es la que se da de parte también del Estado cuando no nos da coberturas o cuando por lo menos no hace valer nuestros derechos. Entonces, algunas de las violencias estructurales indirectas es por lo menos cuando matan a una persona y no se hace justicia. Entonces ahí hay una violencia estructural indirecta porque tal vez no fue el aparato estatal el que lo hizo, no fueron las Fuerzas Armadas, no fue de parte de una entidad del Estado que se mandó a matar a esa persona y quizá fue una pandilla, pero entonces a esos pandilleros se les tiene que hacer justicia en contra, ¿sí o no? Entonces, esa es la violencia estructural, cuando los entes o el Estado no hace justicia o no nos da acceso a nosotros a bienes y servicios. Entonces, otra violencia estructural indirecta es cuando nosotros no tenemos acceso a salud, por ejemplo, en ámbito de igualdad. Entonces, es otro tipo de violencia estructural indirecta que, como les digo, en su momento lo vamos a trabajar y ustedes van a decir, ya nos había hablado de eso, pero va a tocar en su orden. Pero es bueno que lo hable ahorita porque ya vieron que hablamos ya del derecho a tener derecho y hablamos de por qué nosotros tenemos el derecho que nace de nosotros mismos, ese derecho al darle la potestad al Estado de administrar los derechos nuestros, y hablamos ya de cómo puede vulnerar a la persona cuando no se pueden tener derechos. Entonces, de una vez tratamos el ámbito de la violencia estructural para que sepan ustedes cómo va de la mano con este término, que es un término muy novedoso, ¿verdad?, que se está utilizando. Pero ahorita, entre otras cosas que ustedes van a encontrar en el libro, como les digo, no me va a dar tiempo de ver todo lo que está en el libro, pero por eso es que yo les voy a decir lo visto en clases y hay que también hacer lectura de lo que es el libro de texto que estamos utilizando. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta, si ya leyeron el índice y si todavía mejor aún ya han leído un poquito de los primeros capítulos, se han dado cuenta de que está bien concreto, no es un libro complicado. Entonces, yo les voy a decir qué páginas leer en su momento para poder de alguna manera completar lo que va a ser examinado. Entonces, vamos a ver nosotros en qué consiste el reconocimiento tanto de la individualidad como de la universalidad humana, ¿verdad? Entonces, empecemos a hablar de por qué los derechos humanos son universales. Y los derechos humanos son universales porque se aplican a todos y cada una de las personas humanas, de los seres humanos, sin discriminación de color, sexo, religión, condición económico-social o idioma. Y también incluyamos en esta definición nacionalidad, porque algunas personas le preguntan a uno, bueno, pero entonces un extranjero, ¿será que tiene derechos en nuestro país? Por supuesto, así como nosotros tenemos derechos cuando vamos a sus países, a que nos protejan nuestros derechos inherentes como los seres humanos, o sea, los derechos más elementales tienen que ser protegidos por los estados. Entonces, el territorio donde yo me encuentre tiene que proteger mis derechos humanos, mis derechos elementales. Entonces, los derechos humanos son universales porque son aplicados a todos por igual,
sin ver distinción de raza, en este caso color, distinción de religión, que este es evangélico, que este es católico, mormón, testigo de Jehová o cualquier religión que profesen, pues se les tiene que dar el mismo derecho. Condición económica, no, que como este es millonario y este es pobre. Y vean ustedes, esa es una situación en donde vamos a ver nosotros también que muchas veces caemos en lo ridículo a ustedes, porque a veces las fuerzas de seguridad lo ven a uno en la calle y tal vez andan así como ando yo en los domingos, ¿verdad? Con una ropa cómoda para poder andar tranquilo y todo. Y si surge alguna situación mala, luego lo paran a uno de que si uno es sospechoso. Pero si lo ven a uno con otro tipo de ropa, ya lo hacen a un lado de la sospecha y posiblemente esa persona sí puede que haya cometido algún acto antijurídico, ¿verdad? Entonces, son situaciones en donde uno ve de que hay un tipo de discriminación, pero entonces aquí entra algo muy importante. Los derechos humanos son universales, son para todos por igual y no puede haber ninguna persona del Estado, ningún ser humano puede tratar distinto a otra persona porque no es igual a uno, porque no tiene la misma ideología, porque no tiene el mismo color de piel, porque no tiene la misma religión, porque no tiene, porque no hablen el mismo idioma, por cualquier situación. O sea, no puede haber una distinción. Los derechos humanos son universales y se aplican a todos y cada uno de los seres humanos sin distinción de color, sexo, religión, condición económica, social o idioma, además tampoco de nacionalidad. Cabe mencionarles, ¿verdad, ustedes? Porque eso es lo bonito de poder dar la clase así, que ustedes puedan estar poniendo atención, que la discriminación que se da contra extranjeros se llama xenofobia y se escribe con X, xenofobia, que es el odio que se da hacia un extranjero. Entonces, por si ustedes no sabían el término, ¿verdad? Xenofobia con X, xenofobia, pero se pronuncia xenofobia, es el odio que se le tiene a una persona por ser extranjera. Entonces, muchas veces se da eso contra los migrantes que van de varios de nuestros países latinoamericanos, en países como Estados Unidos, ¿no? Ustedes que los anglosajones vienen y muchas veces odian a los latinos por ser extranjeros. Entonces anda algún guatemalteco allá y todo y lo culpan de cualquier cosa y no es cierto que sean culpables. La única situación es que es extranjero y que posiblemente también tenga una condición económica mucho menor a la persona que le está señalando las cosas. No siempre va a ser así, pero puede que se dé así, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber nosotros entonces que los derechos humanos son universales porque pertenecen a todas las personas. Como les digo, en muchos de los textos, y posiblemente en este texto ustedes van a encontrar que habla de los hombres, pero realmente hablemos de los seres humanos. Los derechos humanos son universales porque pertenecen a todas las personas, ¿verdad? Hombres, mujeres, adultos mayores, niños, pueblos indígenas y etcétera, ¿verdad? En general a todas las personas. Entonces, pertenece a todas las personas, a todos por igual, en todo tiempo y lugar, y se encuentran de manera innata ligados a la naturaleza del ser humano. Entonces, se encuentran siempre ligados a la innata naturaleza del ser humano. O sea, no nos pueden restringir en ningún momento porque somos humanos. Asimismo, esa universalidad vemos nosotros que es una de las características de la ley natural, en la cual los derechos humanos se encuentran en dependencia de alguna manera universal y es de alguna manera un ser común de los pueblos y naciones. También vemos nosotros de que se tiene que buscar de que ante un conflicto la posibilidad de solución sea la misma para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Entonces, los derechos humanos son universales. Los derechos humanos son universales porque son para todos por igual.
para todas las personas por igual, para los seres humanos por igual. No se nos puede distinguir por ninguna situación, clase, religión, ni estado civil, ¿verdad ustedes? Porque a veces se le discrimina a trabajadores por eso, condición económico, social, idioma, nacionalidad, nada de eso. Entonces, en eso versa lo que es la universalidad de los derechos humanos. Entonces, si vemos nosotros de lo de la individualidad, ¿cómo puede ser? Por eso es que se pone, cuando se da una explicación de universalidad, también se habla de la individualidad. Aunque en el libro también van a encontrar ustedes otras definiciones que quiero que ustedes las lean y que se alimenten también con ellas. Pero si estamos diciendo que son universales, para todos por igual, porque estamos pidiendo también que se reconozca la individualidad de las personas. Y es que, miren ustedes, lo que es la individualidad es un concepto que surge realmente desde el ámbito constitucional, y no únicamente de nuestra constitución, sino que en general en todos los países, en las constituciones va la protección hacia el individuo, hacia la persona humana. Y es que miren, cada uno de nosotros y vosotras las damas, ¿verdad? Nosotros los hombres y vosotras las damas tenemos los mismos derechos, y algunos derechos que tienen más algunas personas, pues de plano. Ya les hablé de que por lo menos la ley de femicidio le da derechos extras a las mujeres porque han sido de alguna manera históricamente violentadas en nuestro país. Cuando deje de violentarse y cuando sea la mayor parte, cuando deje de ser la mayor parte de la violencia contra la mujer, entonces va a cambiar la situación y vamos a poder decir, bueno, entonces ahora busquemos igualdad. Ya no puede existir la ley de femicidio, pero mientras haya esa violencia, entonces la Constitución valora la individualidad de la persona, al ente al que tiene que proteger. Entonces ahí entra también otro término que vamos a ver más adelante, que es la discriminación positiva que se da para proteger a los grupos vulnerables. Entonces, ¿pero para qué se hace esto? En este caso, el ejemplo que les estoy dando yo de la mujer, para proteger a determinado individuo, a proteger a la persona, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, así como tenemos los mismos derechos, pero también cada uno de nosotros somos distintos, somos diferentes, y se nos tiene que, de alguna manera, mientras estemos dentro del ámbito legal, proteger por medio del Estado y hacer valer esas características únicas. Entonces, por lo menos, hay personas que tienen algunas capacidades determinadas muy artísticas, ya vieron, se van a estudiar muchas veces arquitectura. Los que no tienen recursos para ir a la universidad, pues entonces se dedican al arte así a grosso modo, ¿verdad? Ustedes, hay tantos paisajistas que hay en lugares como Sololá y en otros lados, son artistas, y el Estado tiene que ver la individualidad de esa persona y las características de esa persona y proteger esas características, individualidades, con los derechos humanos por igual, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que si los derechos individuales es un concepto que pertenece de alguna manera al derecho constitucional y que nace de la concepción liberal que surgió de la Ilustración, que hace referencia a aquellos derechos a los que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes. Vean qué importante esto, porque cada individuo de nosotros tenemos derechos y que no pueden ser restringidos por los gobernantes, siendo, por tanto, inalienables, inminentes para todas las personas, y también son imprescriptibles. Entonces, inalienables, que no lo podemos transmitir, no nos pueden quitar, no los podemos dar, ¿sí? Inminentes siempre los tenemos nosotros, y que son imprescriptibles, que no tienen una prescripción, que no tienen caducidad. Si bien es cierto, nosotros vemos de que a ustedes les pidieron en la clase de Derecho Constitucional, asumo yo, la ley de exhibición personal y habeas corpus y todo, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, vemos nosotros de que ahí hay algunos tipos de situaciones donde decimos nosotros, aquí es donde se pueden hacer valer nuestros derechos y están siendo vulnerados, por ejemplo. Entonces,
vemos nosotros que por lo menos también hay algunas, también nuestras normas constitucionales, ¿verdad?, accesorias a la Constitución, rigen algunas excepciones, ¿verdad? Entonces, en donde se pueden crear por lo menos estados de sitio, así como los que se están dando ahorita, pero son situaciones en donde se pondera el beneficio de la persona. Si yo restringo, si el Estado, perdón, y quienes lo sostentan el Ejecutivo y después confirmado por el Legislativo, viene y restringe algunos derechos constitucionales de ustedes como personas, lo hacen para beneficio de otros derechos, ¿verdad?, que son tal vez mayores o inminentes que tienen que hacer valer. Y se tienen que restringir únicamente durante un tiempo prudencial. Por eso es que ustedes ven de que por lo menos los estados de excepción que se están dando ahorita son en base a la ley de orden público. Se dan cuenta ustedes de que el presidente viene y declara de que durante un tiempo determinado va a haber ese estado de excepción y después todavía el Congreso lo tiene que ratificar, porque lo tienen que hacer cada cierto tiempo. No puede ser y no puede quedar así de por vida, por ejemplo, porque nos limitarían derechos humanos y derechos constitucionales. Entonces, es importante que también sepamos eso. No se contravienen los derechos humanos a esto porque se están buscando, en este caso, por lo menos en el derecho de excepción que estamos nosotros viviendo ahorita y que ya soltaron mucho en el día de ayer, vemos nosotros de que lo que se está haciendo es que de alguna manera se limitan algunos derechos con tal de mantener la salud de las personas, que ahorita ya dieron mucha libertad, ¿verdad ustedes? Pero nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué se está haciendo esto? ¿Por qué me están limitando a mí mi derecho de locomoción? Mi derecho de andar libremente por la calle, mi derecho a trabajar, mi derecho de salir y poder andar en mi vehículo, o sea, son derechos que fueron limitados para, de alguna manera, proteger algo muy importante, que es la vida de la persona humana. Entonces, así vemos nosotros que entonces que la clasificación de los derechos humanos se da en 3 generaciones y aparecen repartidos entre la primera y los de la segunda generación, bien por su evolución histórica o por estar de alguna manera recogidos a las convenciones internacionales que son distintas, ¿verdad?, que se suelen calificar de alguna manera en derechos individuales, que también son conocidos como fundamentales, o los siguientes grandes grupos, que son la primera y segunda generación que les voy a mencionar yo a ustedes. Entonces, como consejo, ahí ustedes si lo toman o no, porque igual yo sé que ya la leyeron, pero léanse la parte dogmática de la Constitución, del 1 al 139. Ahí van a encontrar ustedes entre muchos de lo que son los derechos fundamentales o los derechos individuales de los que estamos hablando. El derecho a la vida, el derecho a la locomoción, el derecho a la defensa, ¿verdad?, que es muy importante. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de alguna manera de que están derechos específicos para proteger a la persona. La inimputabilidad de los menores de edad, ¿verdad? Usted, artículo 20, es muy importante que la sepamos, porque el Congreso se regulen de los adolescentes, pero en la Constitución que son imputables y que sí tienen que de alguna manera ir en programas de como pues cometan los delitos lo los adultos, ¿verdad?, sino que en un lugar donde les pueda reinsertar a la sociedad. También no ha logrado el Estado al 100%, ¿verdad? Reinsertar al 100% por medio de estos programas a los adolescentes que son reconocidos como adolescentes de conflicto. Como vemos de, como digo, los derechos individuales que son también
reconocidos como derechos fundamentales. Y así vamos a ver nosotros que está la primera generación de los derechos humanos también que lo alimenta, que vamos a ver que en esa primera que se maneja lo que es el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la igualdad ante la ley, a los derechos de propiedad, al movimiento, y así sucesivamente ustedes van a encontrar un montón más. Fíjense ustedes de que si nos vamos antes de los pactos, porque hay pactos de derechos civiles y políticos, y culturales, pero si nos vamos antes, ustedes tienen que irse al punto de vida, que son la declaración. Ustedes la Declaración Universal de los Derechos Humanos, van a ver de que esos 30 artículos están en la Constitución de nosotros. Están que fueron designados a la Asamblea Nacional Constituyente que crearon la Constitución, a dividir eso en la parte dogmática. Entonces es importante que ustedes los puedan poder manejar también. Entonces, ya les estoy dando consejos de que lean 12. Que vean, les insisto, estos son documentos para la vida. Derechos sociales, como derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social y la libertad de asociación, que se dan entre otros. Fíjense ustedes de que estos derechos que les estoy diciendo yo, de los derechos sociales, que cubre a la mayoría de personas, vamos a ver nosotros que lo importante en los derechos sociales en nuestro país es que ustedes sepan de que donde se empezó a enmarcar de alguna manera este derecho al trabajo de forma adecuada, un derecho a la salud un poquito más sólido, el derecho a la educación también, es a partir de la seguridad social y de la libertad de asociación, es a partir de la revolución del año 44. Y vean, aquí vamos a hacer un análisis corto de qué nos dejó la revolución del 44 a nivel nacional, qué aporta la revolución del 44 en la misma constitución revolucionaria a nuestro país. Uno, el ámbito de darle potestades al trabajador. Eso hizo que entrara en pugna del país con empresas grandes como la United Fruit Company, entre otras, porque se empezó a restringir a la empresa a hacer barbaridades en contra de los trabajadores. El derecho a la educación, algo muy importante es que ahí por primera vez se dio la autonomía universitaria. En esa constitución fue donde surgió de que la Universidad de San Carlos de Guatemala es autónoma, y que es algo que nosotros como sancarlistas, ¿verdad?, con mucho orgullo decimos, nuestra universidad es autónoma y nosotros tomamos nuestras propias decisiones. También se dio de alguna manera algunos impulsos en derecho a la salud, pero les voy a decir en qué fallaron en ese momento. O sea, vieron de que ahorita estamos hablando de cosas de beneficios, ¿verdad?, pero también hubo un fallo en ámbito de salud y yo les voy a comentar en qué es. El derecho a la educación, como les digo, el hecho de hacer autónoma nuestra universidad, a la tricentenaria. El derecho a la seguridad social, también se reconoce la autonomía del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que ya vieron que ahorita se tuvo que hacer valer porque iban a tomar recursos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para las situaciones de la pandemia, y no se puede porque el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es autónomo. Entonces, y las libertades, ¿verdad?, de asociación. También se restringió mucho los latifundistas y todo eso. Entonces, esta revolución del 44 ayudó mucho también en el ámbito de derechos humanos, pero después vino la contrarrevolución. Pero les ofrecía a ustedes decirles en qué falló la salud en ese caso, con el gobierno revolucionario, con el gobierno de la revolución. Fíjense ustedes de que tal vez ustedes han leído de que hace pocos años, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero posiblemente han leído de que en Guatemala se practicaron experimentos con las personas. Entonces
se vino a practicar de alguna manera, se vino a inocular situaciones aquí de algunas enfermedades venéreas, la sífilis, entre otras, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes se les aplicó esas vacunas? A algunos militares, a personas con retraso mental, a algunos privados de libertad, a personas que de alguna manera ejercían también prostitución, cosas así. Entonces, Guatemala permitió que a seres humanos, que a personas dentro de nuestro territorio, se le hicieran ese tipo de experimentos. Y lo único que pidió a cambio Guatemala es que dejaran las máquinas que estaban utilizando para hacer los estudios de cómo es que funcionaba la enfermedad y con qué se podía combatir la misma. Entonces, por eso es que en algún momento, hace tal vez como unos 8 años, surgió de que habían demandas, ¿verdad ustedes?, de parte del Estado para que se reconociera por parte de Estados Unidos la violación de los derechos humanos que se había hecho aquí en Guatemala. Y sin embargo, no se reconoció eso, ¿verdad ustedes? Y ya saben de que esos son procesos largos que se tienen que llevar a cabo y lastimosamente muchas veces Guatemala termina cediendo, pero vamos a que se dio durante el gobierno de la revolución. Es lo único que les puedo señalar yo en lo que no estoy de acuerdo, porque como les digo, mi clase es objetiva y para que vean ustedes, pero todo lo demás, lo que les acabo de mencionar, es excelente, por lo menos decir de que de ahí surge nuestra autonomía que tenemos que defender y que realmente es imposible que nos la quiten a menos de que haya una reforma constitucional que lo logre, pero nuestra autonomía está reconocida en la Constitución y de eso tienen que darse cuenta ustedes, de que está reconocida en la Constitución, pero muchas veces algunas personas haciendo proselitismo populista de parte de algunos grupos políticos dicen nos van a robar nuestra autonomía. No pueden, porque en la Constitución está, y por eso es que la tenemos que hacer válida. ¿Se acuerdan ustedes de lo de las teorías que estábamos hablando, verdad? Si existe la norma, la tenemos que hacer válida. Entonces es importante eso. Vamos a ver la hora, son las 8 y empezamos a las 20. Ya llevamos los 40 minutos. Bien, entonces vean, les comento eso y les vamos a dejar, por lo menos para la próxima clase, les comento de una vez de que vamos a hablar sobre el valor dignidad de la persona humana. El valor dignidad, que es muy importante, que ya les he mencionado anteriormente, que se iba a tratar oportunamente. Les agradezco mucho. Disculpen que no vamos a tardar mucho más, pero como les digo, una persona muy generosa, muy buena persona, nos prestó de alguna manera para que ustedes estuvieran presentes, porque en el caso de Google Meet, si no se tiene de alguna manera esta licencia, solo pueden entrar 100 personas. Entonces yo no estoy de acuerdo con limitar a los alumnos, a las personas que quieran ingresar. Entonces algunos docentes han tenido que utilizar el de solo 100 personas, pero entonces dejan afuera a otras 100. En el caso de nosotros somos casi 200 personas, ¿verdad? Entonces la oportunidad para que todos ingresen. Entonces les agradezco mucho y cualquier cosa ahí vamos a seguir dándole la cátedra, y cualquier situación que ustedes me comenten en Classroom lo pueden mandar en el ámbito personal de cada uno de ustedes, así puedo ver quién fue el que. Entonces, y ya yo les comento en la siguiente clase esto. Me acuerdo de que alguien me dijo algo así como que le subiera los materiales a YouTube. Los materiales no se pueden subir a YouTube, pero ya les dije qué es lo que viene. Vean, algunos me siguen preguntando qué libro vamos a utilizar y eso ya lo hemos tratado en las 2 clases anteriores. Entonces, que este libro ya por última vez les dije que es del doctor Ronnie López, que se llama, que es Derechos Humanos, porque el tema de nosotros es Derechos Humanos en Guatemala, pero el curso se llama Derechos Humanos. Así se llama el libro del doctor Ronnie López. Entonces, pues ya les digo, ustedes se pueden dar cuenta de que en el caso de Classroom, ahí nos preguntaron cómo se llamaba el libro y que ya lo hemos dicho varias veces. Les deseo éxitos, bendiciones y como les digo, siempre con mucho cuidado y a proteger a la familia. Mucho gusto.